Bienvenido a través de la Biblia con Les Feldman, 30 minutos, a través de las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que transforman vidas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldman. Buenas noches, nos alegra tenerlos con nosotros. Y para aquellos de ustedes que se unen a nosotros por televisión, estamos muy contentos de tenerlos. Vuelvan a acompañarme. Retomaremos esto porque es el formato a seguir. Iremos versículo por versículo a través de las Escrituras. Y como he dicho en una de nuestras clases anteriores, habrá algunas áreas, por supuesto, que no tomaremos cada versículo, pero al menos en el libro del Génesis, en su mayor parte, vamos a mirarlo casi versículo por versículo. Ahora, si regresan conmigo a donde nos quedamos la semana pasada, eso sería en el capítulo 1 y el versículo 27, recuerden que hice referencia a esto la semana pasada, que tanto el masculino como el femenino casi tenían que haber estado dentro de Adán cuando fue creado. Y la razón por la que tomo ese enfoque es que cuando la salvación viene por virtud del Salvador, el plan de redención no se limita solo al masculino de la especie, sino que todos están incluidos en ese plan de redención. Ahora, en ese plan de redención es obvio que toda la llamada culpa, si puedo usar esa palabra, se coloca en Adán y nunca en Eva. Ahora veremos esto con más profundidad cuando lleguemos al capítulo 3, pero solo para que te entretengas hasta que lleguemos allí, míralo de esta manera. Si Eva no hubiera estado en Adán, digo que Eva tenía que estar en Adán antes de ser creada después. No como entendemos a la mujer físicamente, pero sin embargo, el mismo concepto de la mujer tenía que estar en Adán. De lo contrario, Dios habría tenido que proporcionar un Salvador separado, un Redentor separado para la hembra de la especie en lugar de solo uno. Me gusta usar esta analogía. No tenemos ejemplo en las Escrituras de ángeles con salvación. Si un ángel se revela, si un ángel cae, ha terminado. No hay plan de redención para ellos. Y la razón de eso es que cada ángel es una creación específica. Si Dios proveería un plan de redención para los ángeles, tendría que tener tantos salvadores como ángeles tiene. Eso sería ridículo. Llevemos eso directamente al ámbito humano. Si Eva no hubiera estado en Adán desde el principio, de modo que Adán pudiera ser él, cabeza de la raza humana, él, cabeza federal, es la palabra que usamos. Adán es el cabeza federal de toda la raza humana, hombres y mujeres, y en consecuencia solo había necesidad de un redentor. Por eso, en el capítulo 1, versículo 27, me gusta enfatizar que aunque Eva no está presente, no aparecerá hasta más adelante en los versículos. Dice que Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y luego la semana pasada, recuerden, los llevé de regreso al capítulo 5, eso de nuevo solo para una rápida revisión. En Génesis capítulo 5, versículo 2, ahora esto es un resumen, esto es una resumación. En el versículo 2 dice, hombre y mujer los creó, y los bendijo y llamó su nombre Adán. Ahora no se refiere a la mujer, no se refiere a Eva, simplemente dice que los creó y llamó su nombre Adán. Ambos estaban en Adán. Está bien, ahora volvamos y tomemos la creación de la mujer, si podemos, yendo al capítulo 2 y regresaremos a los versículos anteriores. No te preocupes, pero solo por ahora para recoger la aparición de la mujer, y ni siquiera se le llamará Eva, ¿sabes?, hasta después de la caída, pero solo se la menciona como la mujer. Pero ahora en el capítulo 2, en estos versículos que vimos la semana pasada, Adán acaba de dar nombres
a todas las demás criaturas vivientes. Y como mencioné entonces, debe haber tenido una idea de cómo sería tener una ayuda idónea, ya que vio todas estas criaturas ya con la hembra y el macho y su pareja, y así Dios se dio cuenta de que necesitaba una ayuda idónea, como se menciona en el versículo 18. Y ahora en el versículo 21, después de que Adán ya ha nombrado todas las especies del reino animal y las aves y lo que sea, el versículo 21 dice que el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y él durmió. Primera instancia de anestesia no es así. Así que hizo que Adán se durmiera y va a hacerle una cirugía al viejo. Y hizo que un sueño cayera sobre Adán y él durmió y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, yo, por mi parte, me gusta. Tomemos las escrituras de la manera más lógica posible. Ahora, sé que lo tomamos por fe y no quiero que nadie se acerque y diga, oye, no puedes tomar las escrituras lógicamente. Creo que muchas veces podemos, y especialmente desde el lado científico, hay tanta ciencia pura en las escrituras que la mayoría de la gente pasa por alto, pero de todos modos, la palabra costilla, traducida como costilla, en hebreo es la palabra sila, tías, E-L-A, y creo que unas 19 veces. Si no me equivoco, la palabra sila, que aquí se refiere a costilla, se traduce como lado o una mejor, especialmente cuando se hace referencia al arca, las cámaras, y así me gusta usar eso. La cámara lateral es la palabra sila, porque todas provienen de esa misma raíz. Ahora, si lo lees bajo esa luz, volvamos y miremos de esa manera. Y el Señor hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y él durmió, y tomó una cámara lateral, y cerró la carne en su lugar. Y de la cámara lateral que el Señor Dios había tomado del hombre, hizo a la mujer. Está bien. Ahora, esto puede ser un poco exagerado para algunos de ustedes, pero pongo estas cosas para ayudar a las personas a contemplar y estudiar un poco más y tomar toda esta situación en perspectiva, porque la razón por la que estamos haciendo esto es para entender el plan de redención, que es tan apropiado para la mujer como lo es para el hombre, y que la caída de la mujer no fue precipitada por el comer del fruto de Eva. Nunca fue Adán quien comió y toda la raza humana cayó. Está bien, pero tenemos que ver que aquí Eva es parte de esa caída, porque salió de Adán. Así como tú y yo venimos de nuestros padres, Eva vino de Adán. Ahora déjame mostrarte algo más que es interesante. Regresemos hasta el Nuevo Testamento. Volvamos a Lucas por un momento. Y a la genealogía que tenemos aquí en Lucas, y creo que la mayoría está de acuerdo en que esta es la genealogía de María y no de José, y supongo que está en el capítulo 3. Dije capítulo 2. En Lucas capítulo 3, y no vamos a tomarnos el tiempo de leer todo el árbol genealógico, pero solo quiero que vayas al final de la genealogía. Y eso estaría en Lucas capítulo 3, versículo 38. Lucas capítulo 3, versículo 38. Y comenzamos, por supuesto, allí en el tiempo de María misma, en el mismo nacimiento de Cristo, y hemos llegado hasta ese árbol genealógico, hasta el versículo 38, donde dice que Canaán, allí en el versículo 37, era el hijo de Enos, quien era el hijo de Set, quien era el hijo de Adán, no de Adán y Eva, sino el hijo de Adán, quien era el hijo de Dios. Ahora, ¿dónde está Eva? Bueno, ella está en Adán, y de nuevo, creo que queda tan claro
que Eva, como parte de la raza humana, ya estaba en Adán, cuando Adán fue creado, y por lo tanto podemos decir definitivamente que Adán es el cabeza federal de toda la raza humana, no solo de los hombres, sino de hombres y mujeres. ¿Está bien? Ahora bien, si regresan al capítulo 2 de Génesis, y de nuevo, me gustaría lanzar esto como un pensamiento tentador, solo para hacerles pensar un poco sobre estas cosas. Si Dios simplemente tomó una costilla de Adán, ¿qué le haría al hombre? Bueno, lo dejaría con una costilla menos. Y créanlo o no, he tenido personas que me preguntan si los hombres tienen una costilla menos que las mujeres. Bueno, claro que no. Y ciertamente Dios no tomó una costilla y de esa costilla hizo a la mujer. Pero más bien, me gusta decirlo de esta manera, tomó el segmento reproductivo de la mujer. Llamamos a eso la gonada o el plasma germinal, y tomó ese reproductivo que ciertamente estaba en una cámara lateral en Adán. Sí, tenía tanto lo masculino como lo femenino. Creo que las escrituras indican eso. Y si piensas que eso es absurdo, todavía hay muchas criaturas en el reino animal que son bisexuales. No debería decir muchas, pero hay bastantes. Y entre los insectos y demás no es un hecho desconocido que tenemos cosas que son bisexuales. Así que creo que Adán era bisexual, y algunos de los primeros rabinos, que eran ciertamente estudiantes del Antiguo Testamento, tenían ese concepto de que Adán era bisexual, hasta que Dios removió el sistema reproductivo femenino de Adán y con eso creó a la mujer. Ahora, no tiene sentido. Solo creo que es tan lógico porque verás, todo el proceso reproductivo, no solo de la raza humana, sino de toda la creación de Dios, se basa en esos órganos reproductivos, y ese es el corazón de toda la creación, la reproducción, y así Él elimina esa parte de Adán, y con eso ahora lo rodea con el cuerpo de la mujer. Y ahora tenemos al hombre y a la mujer, y aún no se le llama Eva, recuerda. Simplemente se la menciona como la mujer. Muy bien, ahora bajemos al versículo 23. Dios ahora ha traído a esta nueva criatura, a Adán, su compañera, y esa es una palabra interesante también. Significa un complemento. Ahora eso se escribe con E, la palabra ayuda idónea es la palabra complemento. En otras palabras, es aquello que hace completo. En otras palabras, Adán no estaba completo hasta que Dios le trajo esa ayuda idónea. Ahora, es interesante que incluso el Nuevo Testamento usa esa misma palabra en relación a Cristo, y tú y yo, la iglesia es el complemento. Por eso, incluso el Señor mismo espera con ansias el día en que tendrá el cuerpo de Cristo con Él. Y entonces nos convertimos en esa completación de incluso el mismo Cristo. Y hay nuevamente esa correlación entre Adán y Eva, o el esposo y la esposa, y esposo y esposa, como lo vimos la semana pasada en el libro de Efesios. Muy bien, ahora entonces versículo 23. Adán dijo: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada. ¿Cuál es la palabra del hombre? Vea, fue tomada del hombre, y el hueso de la costilla no equivale a mucho, era algo más que eso. Y tomó a la mujer del hombre. Y como dije la semana pasada, lo que queremos enfatizar ahora de esto es que todo esto apunta al hecho de que Eva estaba en Adán, y que cuando Adán pecó, la hembra de la especie cayó bajo la condena tanto como el hombre. Muy bien, creo que eso está bien entendido. Versículo 24, por lo tanto, toda la historia humana tiene que basarse en lo que ocurrió en el importante Génesis.
Por lo tanto, dejará un hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán, ¿cuál es la palabra? Una sola carne, una sola carne. Y sabes, hemos perdido ese concepto. Y creo que es muy desafortunado que simplemente hayamos pasado por alto lo que Dios originalmente intentó. Pero si miras la palabra aquí, unirse, y no voy a tomar crédito por ello, estábamos visitando a mi hijo una vez cuando aún estaba en Osu. Y fuimos a su iglesia con él, y el maestro de la escuela dominical esa mañana, nunca lo olvidaré, explicó la palabra unirse de una manera que he utilizado desde entonces porque creo que era muy apropiada. La palabra aquí en hebreo nuevamente significa que una vez que un hombre y una mujer se unen en matrimonio, nunca deberían poder ser separados sin causar un daño irreparable. Y no es eso lo que hace el divorcio. Incluso aquellos de ustedes que lo han pasado, incluso en mi trabajo de consultoría que tengo por teléfono, recibiré llamadas de personas de un extremo del país al otro que están pasando por la terrible angustia del divorcio. Y no envidio a las personas que pasan por un divorcio. Me empatizo con ellos. Pero ven, esto es exactamente lo que Dios tenía en mente, que cuando el hombre y la mujer se unieran y se convirtieran en una sola carne, separarlos sería causar un daño irreparable. Y así dice que serán una sola carne. Y ahora me gusta ese siguiente versículo porque eran tan perfectos, eran tan sin pecado e incluso en su estado de desnudez estaban perfectamente cómodos en la presencia de Dios. Ahora eso solo muestra cuán pura era la composición de su mente. Y dice en el versículo 25, estaban ambos desnudos, el hombre y su esposa, y no se avergonzaban. Eran personas hermosas y tenían todo a su favor. Ahora de nuevo, si recuerdan, volvimos hace 1 o 2 semanas a esa hermosa tierra con un clima perfecto, sin calor intenso, sin frío intenso. Era de polo a polo, un clima perfecto, sin nubes de tormenta, sin clima severo. Todo era ideal. Y tenían comunión con su Creador. Dios venía y caminaba con ellos en la frescura de la tarde. ¿Cómo podría alguien querer algo más? Pero ¿saben qué? No estaban satisfechos. No estaban satisfechos. Y ahora tenemos el relato de ello a medida que avanzamos al capítulo 3. Capítulo 3, ahora la serpiente, versículo 1, era más sutil, y siempre animo a las personas a que vayan a un diccionario y busquen esta palabra sutil. La última vez que lo busqué, creo que eran alrededor de 12 o 14 palabras para definir la palabra sutil. Significa astuto, significa ingenioso, significa con una inteligencia tremenda. Oye, esta criatura tenía todo. Ahora, me gusta adoptar el enfoque de que la serpiente era quizás la más bella de todas las criaturas creadas. Creo que caminaba erguida e incluso me voy a arriesgar lo suficiente para decir que creo que Eva no estaba en lo más mínimo sorprendida cuando esta hermosa criatura se acercó a ella y estaba hablando en su propio idioma, pero lo que sea. El punto que me gusta hacer es que incluso en nuestros días, Satanás siempre usará lo mejor que pueda conseguir. Nunca usará lo que no tenga otro valor, sino que siempre usará lo mejor que pueda conseguir. Y comienza con ello aquí mismo. Y así la serpiente hermosa, erguida. La Escritura dice que es la más sutil de todos los seres creados. En otras palabras, Satanás está usando lo mejor que puede encontrar. ¿Y ahora qué hace? Él era el más sutil de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Y dijo a la mujer, sí, ha dicho Dios que no comeréis de ningún árbol del jardín. Bueno, tendré que ser descuidado. Les dije que volveríamos a los versículos del capítulo 2 que nos perdimos.
Lo siento, solo tenemos que hacer eso. Todavía nos quedan unos minutos en esta media hora, así que si regresan conmigo, volveremos al capítulo 3 la próxima semana. Pero volvamos al capítulo 2 para retomar estos versículos que originalmente saltamos para llegar a la creación de la mujer, y volvamos al versículo 1 del capítulo 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Ahora, esto por supuesto es justo después de que Adán fue creado, y no creo que Eva esté presente al final de ese sexto día. Creo que eso vendrá un poco más tarde. Pero de todos modos, los 6 días de la creación ya han terminado. Y luego dice que en el séptimo día Dios terminó su obra que había hecho y descansó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y Dios lo bendijo. El séptimo día lo santificó, lo apartó, porque en él había descansado de toda su obra que había creado y hecho. Ahora de nuevo me gustaría introducir un pequeño hecho científico aquí, si puedo, y nuevamente tal vez no todos estén de acuerdo conmigo, pero creo que aquí, cuando Dios miró esa hermosa creación y todo lo que había puesto en ella, tenemos aquí la primera ley de la termodinámica. Ahora, para aquellos de ustedes que han tenido cursos de ciencias, recordarán que casi en el capítulo 1 de la mayoría de los libros de texto de química se les presenta esa ley de la termodinámica. Térmico significa calor, dinámico significa energía. En otras palabras, cuando Dios terminó la creación, tenía la ley de la termodinámica en su lugar. Ahora, para aquellos de ustedes que pueden haberlo olvidado, la primera ley de la termodinámica dice que no se está creando ni destruyendo nada. ¿Lo entendieron? Nada se está creando ni destruyendo. Y creo que eso es lo que tienes aquí. Tienes una creación perfecta. No hay nada deteriorándose. No hay nada muriendo. No hay nada pudriéndose. La primera ley de la termodinámica, no es necesario crear nada más. Todo estaba aquí, lo que Dios sabía que la futura raza de personas necesitaría. Todo era perfecto, era bueno. La primera ley de la termodinámica. Muy bien, ahora entonces, en el próximo momento o 2 que nos queda, bajemos al versículo 3. Quiero decir el versículo 4, y estas son las generaciones de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados en el día que el Señor Dios había hecho la tierra y el cielo. Ahora, ¿qué notas en ese versículo? Bueno, hemos cambiado de Dios, D-I-O-S, a lo largo de todo el capítulo 1, y ahora de repente tenemos la introducción de Señor Dios. Ahora, no es un error de impresión, los traductores no se equivocaron, pero todo esto tiene un propósito. Ahora, ¿ves? Incluso el Antiguo Testamento va a mostrar que hay una persona de la deidad que es única en el Dios del capítulo 1, pero ahora está apartada como alguien especial, se le llama a él Señor Dios. Ahora el Señor, Señor, es la palabra a la que más tarde se nos presentará Jehová. Así que podría leerse que en realidad, en el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, ahora el mismo nombre Jehová, y probablemente lo veremos con más detalle en nuestra próxima media hora. El nombre Jehová es esa persona de la deidad que siempre está involucrada con la raza humana. Es esa persona de la deidad nuevamente quien va a ser el comunicador. Él va a ser el redentor. Es Él que va a ser el salvador de la humanidad. Es el que va a tener comunión con Adán en el jardín. Es esa persona de la deidad que va a aparecer a Abraham y a Moisés y a varios otros a lo largo del Antiguo Testamento, Jehová Dios. Y me gustaría hacer ese punto porque el hombre ha entrado en escena y Dios sabe que el hombre
va a tener que poder identificarse con su Creador. Él va a tener que poder no solo tener compañerismo con Él, sino también saber que Él es. Y esta es la razón por la cual Dios el Hijo, que siempre es Jehová, con solo una o dos excepciones, Jehová siempre es Dios el Hijo, como dije, con una o dos excepciones. Y si puedes entender ese concepto claramente, cada vez que veas la palabra L-O-R-D en letras mayúsculas, es Jehová, es Dios el Hijo. Ahora nuestros traductores, he leído, usan esa palabra Señor en lugar de Jehová la mayor parte del tiempo por cortesía a los antiguos escritores judíos y demás, porque tenían tal asombro por ese nombre Jehová que no lo escribirían y así lo dejarían en blanco. Pero nuestros traductores vinieron y en lugar de usar la palabra en oposición a esa mentalidad judía, usaron la palabra Señor. Así que cada vez que veas esa palabra Señor en mayúsculas, recuerda que es Jehová y no estarás haciendo ningún daño a las Escrituras si simplemente intercalas esos dos términos. Entonces, lo que tienes aquí en capítulo 2, versículo 4, es la introducción a un nombre de deidad que no hemos visto antes, y es el Redentor. Es esa persona de la deidad que va a ser el comunicador, va a ser el que se dará a conocer, como ya he dicho en varias ocasiones a lo largo del Antiguo Testamento, y luego, como veremos la próxima semana, es el que aparece en la escena y lo conocemos en el Nuevo Testamento como Jesús, el Cristo. Ahora, de nuevo, solo para un pequeño resumen, en el momento que nos queda, encontramos que Adán fue creado primero con Eva dentro de él. Dios creó entonces a la mujer del hombre y la presentó como su ayuda idónea y los dos se convirtieron en uno. Dios lo instituyó desde el principio. Al mismo tiempo Dios se revela como el que será en su esencia y el Redentor. Él es quien va a tener comunión con el hombre, no solo en el jardín, sino a lo largo de la historia humana hasta que se manifiesta como Dios en la carne. El Señor Jesucristo, el Jesús de Nazaret, el que murió por nosotros y resucitó. Gracias y nos vemos de nuevo la próxima semana. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para su estudio de las Escrituras y le gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, su apoyo sería muy apreciado. Escríbanos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. O llame al 1-800-369-7856. Recuerde, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en video. Asegúrese de sintonizar la próxima vez A Través de la Biblia con Les Feldick.